Bueno, fue sin duda la noticia política del día. Nadie es culpable por haber tenido menos oportunidades por el lugar en el que nació. Con esa frase terminó Nicolás Eizaguirre las casi 3 horas que duró la interpelación a la que fue sometido el ministro de Educación en el Congreso. Intentando resumir un poco el sentido de la reforma, estamos para debatir sobre esto, lo que pasó hoy, pero también la reforma con 2 diputados, José Manuel Edwards, de RN, y Fidel Espinosa, que es del Partido Socialista. Los dos, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Medianoche. Gracias por la invitación. Bueno, vimos a la diputado Edwards, interpeladora, acusando falta de respeto de no responderle a las dudas de las familias. Acusaba que el ministro no quiso escuchar durante la interpelación y que se viene un cierre de colegios, un cierre masivo de colegios. Y vimos un ministro que pidió explicación de por qué en cada caso se van a cerrar, porque según él no hay argumentos ni razones que puedan explicar una situación como esa basados o validados en la reforma tributaria, es decir, la reforma educacional. ¿Usted, cómo le responde al ministro usted? ¿Qué razones hay para que, en razón de la reforma educacional, se vayan a cerrar, ¿cuántos? ¿500 colegios? Mira, bueno, primero quiero decirte que la interpelación de la Pepa Hoffman, María José Hoffman, fue impecable. Paseó al ministro por distintos temas, desde la reforma, profesores, colegios técnicos, muchas cosas. El ministro, lamentablemente, sigue sin entregarse estas cosas que son fundamentales. Fíjese que se le preguntó quiénes lucran, no tiene idea de quién lucra, no tiene idea de quién arrienda, no tiene idea quién es dueño de la infraestructura, no tiene idea cuántos colegios van a cerrar, cuántos colegios especiales van a cerrar, cuántos colegios mapuches van a cerrar, colegios rurales. No hay planes de contingencia en caso de que hubiese un cierre masivo de colegios. No tiene idea tampoco cuántos colegios que son particulares subvencionados se van a pasar a particulares pagados. Entonces, la verdad es que la angustia de las familias quedó exactamente igual porque no hubo respuesta. Ya, pero me interesaría ir al punto ese, diputado, que fue el foco, diría yo, de la interpelación de hoy, que es este cierre de colegios que se anuncia que forma parte, según el gobierno y la nueva mayoría, de una suerte de campaña del terror. Y preguntaba al ministro, ¿no será que los inversionistas, por ejemplo, no les gusta un cambio de normas, de reglas del juego que va a limitar sus ganancias? Porque, por ejemplo, van a recibir en muchos casos una subvención que es mayor a la actual. Mira, yo voy a dar un par de ejemplos. Primero, todos aquellos colegios en que el arriendo potencial de la infraestructura es más que el máximo que permite la ley, esos colegios, el dueño se lo va a arrendar a otra persona, ese colegio se cerró. Todos aquellos colegios en que el valor comercial del edificio sea mayor al que le van a pagar cuando traspase la infraestructura a la corporación, ese colegio se va a cerrar. Todos aquellos colegios rurales que tienen avalúo fiscal prácticamente cero, todos esos colegios mueren. Todos aquellos colegios que están en terrenos indígenas, dado que la ley indígena no permite que las corporaciones sean dueños de tierras indígenas, también cerraron. Ahí tenés 4 ejemplos de tipos de colegios que cierran. Colegios especiales, mira, de los colegios especiales, el 90% son subvencionados. Todos esos colegios tienen situaciones similares a las 4 que le acabo de describir. ¿Esos colegios qué va a pasar? Entonces hay muchas formas en las cuales los colegios se van a cerrar. Correcto. Y lo otro, deja para terminar. Lo otro es que esta reforma no solamente elimina el lucro, sino que va mucho más allá y determina en qué pueden usar las platas los colegios. Eso es una intromisión que va claramente en contra de la libertad de enseñanza, y los colegios particulares subvencionados con copago alto están diciendo, ¿sabe qué más? Yo no me voy a someter a estas reglas y voy a cambiarme a un colegio particular pagado. El caso del Camilo Enríquez en Temuco, 2.900 alumnos, 900 podrían pagar, los otros 2.000 quedaron sin colegio. Pero con 900 no funciona ese colegio. No, como particular pagado funciona, no como particular subvencionado. Va a subir el arancel brutalmente. Por supuesto. Diputado, hay que hacerse cargo de 4 situaciones, según describe al menos el diputado Edwards, que implicarían, por supuesto, el cierre de decenas o centenas de colegios. O sea, esta campaña del terror que la derecha ha instaurado en Chile da incluso, disculpando la expresión, para la risa en muchos aspectos, porque bajo los criterios que plantea el diputado Edwards tendríamos que irnos prácticamente desde país todos. O sea, el ministro fue claro y enfático, y eso la derecha no lo dice. Sin reforma, sin discusión de ningún tipo, en los últimos 15 años se han cerrado, lo dijo el ministro, 3.000 colegios. 3.000 colegios. 3.000 colegios, que se han cerrado justamente afectando en el a marco... 270.000 niños. Afectando a 270.000. Entonces, esas cosas garantizar... 2.700. No. Es difícil que haya 200 colegios con 270.000 alumnos. ¿Usted sabe, José Manuel, cuántos colegios particulares subvencionados tienen copago hoy día? ¿Tiene ese dato? 2.362 colegios particulares hoy día tienen copago. O sea, yo quiero primero hacer un llamado... De los 6.000. Yo quiero hacer un llamado a la tranquilidad. Esta reforma hoy día ha sido una oportunidad, esta interpelación ha sido una enorme oportunidad para el ministro, que ha salido muy bien parado de la interpelación, de la forma como la planteó. Y la diputada fue impecable, decía el diputado. Le quiero preguntar derechamente,
respecto a lo que decía el diputado Edwards, si bien o no viene a cerrar de colegios y si usted está en condiciones de garantizar que eso no va a ocurrir. A ver, yo puedo garantizar, ¿no es cierto?, que en primer lugar aquí las primeras mentiras que dice la derecha es que se van a cerrar colegios poco menos que el próximo año, cuando ya esos trámites, todos sabemos, ¿no es cierto?, que esos trámites debiesen haberse realizado en un lapso de tiempo, ¿no es cierto?, que está establecido hoy día por la Superintendencia de Educación. Por lo tanto, No hay esto de ninguna que venga, notificación de no hay aquello. ninguna notificación de aquello, primera cosa. Segundo, aquellos colegios, ¿no es cierto?, que incluso insinuaron esto por una campaña de política del terror, de que se iban a cerrar colegios, que incluso le mandaron carta a los apoderados, como ocurrió en Puerto Montt, con un colegio particular subvencionado que le mandó carta a los apoderados para decir, con reforma nosotros nos vamos a particular privado. Ellos mismos se han dado cuenta de que con este sistema, ¿no es cierto?, que se va a implementar de término del copago, a ellos no les va a afectar absolutamente en nada. Es decir, lo que hay que decir, los chilenos tienen que tener la tranquilidad, es que al término del gobierno de la presidenta Bachelet, como lo reconoció una vez más hoy día el ministro Izaguirre, al término del gobierno, el 93% de los padres y apoderados que hoy día pagan por la educación de su hijo entre $1 y 80.000 pesos, que es el tope, van a terminar pagando $0, el 93%. Si eso no es una buena noticia para los chilenos, entonces ¿de qué estamos hablando? Diputado Edwards. Bueno, el 93% de los colegios que no cierren van a poder probablemente no tener copago. Eso podría ser verdad. Pero mira, acá el objetivo de la reforma es bastante claro. Es revertir el éxodo que ha existido de padres y apoderados que han sacado a sus niños de la educación municipal y la han llevado a los colegios particulares sancionados. Pero en vez de hacerlo a través de fortalecer la educación pública, están tomando el atajo y están haciendo la vida imposible para que se cierre una gran cantidad de colegios. ¿Por qué esto es tan importante? Porque tú perfectamente podrías decir, mira, a nosotros nos preocupa la calidad, como ellos han dicho, pero resulta que un sostenedor que entrega buena calidad de educación a los niños tiene posibilidades de cerrar. ¿Y qué es lo que dice el gobierno? En vez de hacerle la vida fácil, finalmente para ellos es más importante que el sostenedor no obtenga una ganancia que la calidad de educación que le entrega a los niños. Y por eso es que nosotros hemos dicho que esta es una reforma ideológica. ¿Qué han Porque dicho? es más importante, déjame terminar, es más importante para este gobierno que el sostenedor no obtenga una ganancia, es más importante eso a que el sostenedor entregue una buena calidad. Y eso es lo que nosotros consideramos que es absolutamente mire, inaceptable. está en la magnitud del clima del terror que han generado. Está en la magnitud que la gente que es más adulta, ¿sabe qué nos dicen nuestras regiones? Nos dice, ¿sabe qué? En la década de los 70, cuando se iba a implementar la reforma agraria, la derecha de aquel entonces decía que el país se destruía. Es la misma derecha que en los 90, cuando se habló de una ley de divorcio para Chile, dijeron que Chile se iba a destruir si había una ley de divorcio. Es la misma que en la reforma a la salud del presidente Lago el 2006, ¿no es cierto?, criticaban y decían que se destruía el sistema de salud. Entonces, por lo tanto, yo quiero hacer un llamado a que haya tranquilidad. A los padres y apoderados, a los alumnos, a los profesores, que tengan tranquilidad dentro de las reformas que vienen, porque Ahora, las reformas son ocho diputado, proyectos. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Son Yo, 8 la verdad es proyectos. que no es verosímil Eso es lo que pensar, quiero, pero diputado, déjeme solo terminar o la idea. están mintiendo, están engañando que en estos colegios, o están engañados. No, es que yo creo, ¿verdad? es que Por yo falta creo de información. es que yo como creo se que ha dicho, esos datos, 500 colegios. yo creo que esos datos, el propio diputado Edward, la diputada Pepa Hoffman y los parlamentarios que han sostenido eso, lo conversemos en marzo de este año. Ojalá que nos inviten a un debate aquí, a este mismo canal, para que veamos Pero cuántos ¿qué puede colegios. haber detrás, Aquí le los pregunto? únicos colegios que pudiesen cerrar son aquellos que, como lo dijo el ministro hoy día, socios de hoy día, los actuales Los inversionistas particulares que ven amenazadas inversionistas sus que digan, utilidades. ¿sabe qué? Yo con este nuevo sistema no voy a seguir ganando Quiero 15, ganar 20 plata en millones de otro pesos lado. y por lo Eso tanto puede pasar, voy a en ganar. realidad. Entonces, Eso puede pasar. Entonces, por lo básicamente tanto, lo que está no le diciendo- mintamos, porque resulta, déjame terminar, yo te dejé terminar. Sí, está bien. Tú has dicho cosas que son realmente infringir el miedo en la población. Decir, por ejemplo, que los colegios se van a cerrar, los colegios de tu región que tienen características indígenas. Decir, por ejemplo, con eso termino la idea. Sí, pero para decir, entre otras cosas, crear un terror en los colegios que tienen educación especial para los niños, la escuela de lenguaje. El ministro hoy día fue claro y enfático en decir tranquilidad absoluta, esos colegios van a potenciarse con la reforma. Esa es la tranquilidad que quiero transmitir esta noche también. Diputado. Mire, yo la verdad es que para el diputado Espinosa parece que hay como una especie de conspiración en la cual todos nosotros nos pusimos de acuerdo con todos los sostenedores, que la mayoría son de centro-izquierda, para empezar a hablar, nos pusimos de acuerdo para decir puras mentiras. No, lo que pasa es que esta es una reforma que tiene ciertas consecuencias. Respecto a las escuelas especiales, fíjese que hoy día estaba la señora Francia, que es la encargada de las escuelas especiales. Esta vuelta loca no sabe qué hacer porque las escuelas especiales pueden cerrar. ¿Y qué hacemos con los niños con necesidades especiales que los tenemos que mandar a colegios que no tienen la forma de recibirlos como necesitan? En el caso de las escuelas indígenas,
La ley establece que solamente una persona natural puede ser dueño de un terreno y no una corporación. Ipso facto, con esta ley se van a tener que cerrar todas esas. ¿Y alguien le podría Pero creer? déjame terminar. Y para demostrar también que acá hay una motivación ideológica, yo le hago una pregunta al diputado. Por supuesto. Fíjese que hoy día la diputada Hoffman le preguntó al ministro, le dijo, dígame una comuna en la cual se creen las condiciones como para que el gobierno permita la creación de un nuevo colegio particular sancionado. No dijo ninguna, porque las condiciones que están poniendo para nuevos colegios particulares sancionados son prácticamente imposibles. Y eso demuestra que aquí no hay ninguna idea de tener provisión mixta, sino que simplemente agrandar el Estado. Si llegara a ocurrir, diputado, como se presume que los que han estado lucrando legalmente, ¿no es verdad?, dejaran de hacerlo y se salían del negocio porque ya no les representa ingresos, hay que preparar y tener listo un plan, me imagino yo, de contingencia para acoger a esos niños que no tienen culpa ni responsabilidad en el tema. Ese plan no está, acusa el diputado. Vuelvo a repetir, en los últimos años, en los últimos 15 años, más de 3.000 colegios se han cerrado por causas absolutamente voluntarias. De los sostenedores o de supuesto, o y quienes ahora dirigen su va a colegio. ser voluntario también. ¿Eso ha significado que algún alumno del país ha quedado sin educación? En absoluto. Lo que tenemos que garantizar hoy día, y eso es lo que a ustedes no les gusta, lo que tenemos que garantizar hoy día es primero un fortalecimiento de la educación pública, que ustedes la tienen en el discurso, pero en la práctica lo que hacen, ¿no es cierto?, es defender el lucro, defender, ¿no es cierto?, aquellos que en definitiva han malversado también recursos, porque también hay que decirlo, hay muy buenos sostenedores en el país, pero hay otros que han malversado recursos públicos. Nosotros queríamos por eso ¿Y qué pasa con los buenos, penalizar este diputado? tema. Y a los buenos hay que fortalecerlos, buenos? y por eso por cada peso, ¿no es cierto?, que se vaya disminuyendo del copago los establecimientos particulares subvencionados, la va a recibir vía subvención y por lo tanto no debe haber absolutamente ningún temor. De que va a ser más largo el plazo para la gratuidad en aquellos colegios que cobran el copago más alto, obviamente, porque no podíamos gastar todos los recursos de la reforma solamente en terminar con el copago. Eso es lo que ellos no han querido entender. Repito, tranquilidad, porque esta reforma le va a cambiar la vida a Chile. Y ese es el susto que tienen ustedes. El riesgo político, diputado, era que el ministro de Iseguirre saliera fortalecido de esta interpelación. La impresión es que si no salió fortalecido, por lo menos salió con poco daño. Y entró en los temas de fondo que están en discusión. Mire, a nosotros no nos interesa esto. Nosotros no vinimos acá a pedir la renuncia al ministro y no vinimos a hacerle daño al ministro. Nosotros creemos que él es una persona que está haciendo lo mejor que puede, una reforma que le está llegando la orden desde arriba a la presidenta Bachelet. Y por lo tanto, cualquier ministro que pongan en ese lugar va a tener que hacer exactamente lo mismo. Por lo tanto, nosotros queremos un cambio en la reforma y no un cambio de ministro. Esa es la primera idea que hay que decir. Lo segundo que te quería decir, fíjate que nosotros propusimos una indicación que decía, si el colegio particular subvencionado tiene buena calidad, entonces que no tenga que pasar por todos los problemas de esta ley. Esa indicación ellos la rechazaron y calidad la estábamos definiendo como determinada por la agencia de calidad. Fíjate que es tan poco lo que creen también en la educación particular subvencionada que rechazaron lo siguiente, decir que no solamente los colegios pueden definir y desarrollar un proyecto educativo, sino que pueden definir, desarrollar y preservar libre de injerencia política. ¿Puedo explicar Entonces, ¿por qué rechazan eso también? ¿Sabe por qué rechazamos lo primero que acabas de decir? Porque es muy clave. Si tú querías que los colegios, ¿no es cierto?, que tenían calidad puedan lucrar, obviamente estás insertando ahí mismo la selección. Porque yo soy sostenedor y me van a pagar más, ¿no es cierto?, por entregar calidad, obviamente que voy a estar seleccionando. Entonces, y por lo tanto, obviamente estás fomentando, te dejé terminar tu idea, estás fomentando algo que queremos eliminar con la reforma de esta selección, que el hijo de una persona pobre hoy día no tiene la posibilidad de poder decidir dónde se educa. Sus padres no tienen la posibilidad de hacerlo. Eso es lo que queremos terminar, construir un país distinto. Y por eso, repito, hago un llamado a la confianza del país, que estas mentiras que ustedes han transmitido a lo largo del tiempo, el próximo año, cuando comiencen a verse efectos directos de la reforma, la gente misma se va a dar cuenta que aquí, ¿no es cierto?, no hay nada que temer. La gratuidad, cuando podamos tener gratuidad en las universidades, ¿cómo va a ser malo tener gratuidad en las universidades? Si hoy día el hijo de un trabajador, tú que representas una región, ¿no es cierto?, que tiene mucha gente obrera, agrícola, ¿por qué no puede ser profesional? Es el país que vamos a construir, es el país que a ustedes les duele. Ahora, si uno se fija, no solamente ese es el factor, pero es un factor central, diputado, en la calidad que puede entregar un colegio versus otro, la selección de alumnos. A ver, mire, todo lo que es del lucro modifica un cuerpo legal que es distinto a lo que tiene que ver con la selección. Por supuesto. No, nosotros, es que ¿sabe lo que pasa? Es que es importante, porque él dice que esto es un problema de selección. No, lo de selección ya lo habíamos votado antes, ya estaba como pero estaba. ¿Rebota en la selección? No rebota, porque usted lo que estamos diciendo es, si un colegio entrega de buena calidad, que se mantenga. La condición de selección o no estaba en otra parte de la ley. Por lo tanto, si hubiesen querido que un colegio de buena calidad pueda seguir sin correr el riesgo de cerrar, simplemente hubiesen aprobado esto y cerrado el otro. Exactamente, eso es lo primero. Y lo segundo, déjeme decirle una cosa.
Hoy día estuvo don Rosendo, que es el encargado de la Asociación de Sostenedores Mapuches. Fíjese que todos los alumnos del colegio de don Rosendo, en la ruralidad, en Freire, al igual que prácticamente todos los colegios particulares subvencionados y todos los colegios de la Araucanía, tienen como sueño llegar al Camilo Enríquez, porque es el colegio de excelencia particular subvencionado. Fíjese que ese colegio particular subvencionado puede que cierre. Y alrededor del entre 30 y el 40% de todas las personas, todos los niños que van ahí, están becados. Eso no se puede aceptar. ¿Y qué va a hacer el gobierno para eso? No hay plan, no hay nada y les da exactamente lo mismo. Yo públicamente, en un canal de los más vistos del país, lo invito a una apuesta de su dieta parlamentaria de marzo del 2015, completa, en beneficio de alguna organización social, de que no hay cierre de 500 colegios. No va a estar ni cerca de esa cifra. Esa ha sido parte de la campaña del terror. Lo invito a esa apuesta, porque si es así, si usted cree, me la va a hacer. ¿Por qué? Porque yo creo que en definitiva aquí se han mentido con las cifras. Entonces yo lo invito a eso, a que nuestra dieta parlamentaria la donemos a un organismo el tiempo, diputado, vamos a cerrar con si acepta o no. No, mire, yo acepto totalmente esa apuesta, pero obviamente cuando esté la 500 reforma, colegios, el país es testigo, 500 colegios. Estamos haciendo la apuesta, pero cuando la ley esté funcionando completa como la tenemos hoy día. No el 2015 ahora. No, porque tiene que ser el 2016 no, porque están diciendo que pero si todo el discurso hoy día era que el otro año se cierran 500 colegios. La ley empieza a funcionar el 2016. La ley empieza a funcionar el 2016, por lo tanto los cierres de colegios van a ocurrir el 2016 y el 2017, no el 2015. Además, una dieta el 2016 está hecha una dieta que viene reajustada además. Sí, bueno, es otro tema que no. Sí. Bien, les agradecemos a los diputados Fidel Espinosa y José Manuel Edwards por haber estado esta noche en Medianoche. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.